espacio de preguntas y también de comentarios y demás, que siempre es lo que a uno le despierta permanentemente, estar actualizándose y pensándose, reflexionando y continuar el camino. Les compartí ayer algunas cuestiones que fueron subidas ahí al grupo de Facebook, algunos documentos y libros que ahora me gustaría presentar brevemente para que tengan un poco el contexto de esos textos. Pero antes de eso, voy a compartir pantalla dentro de un ratito, pero primero quiero hacer un cierre general de algunas cuestiones que quise marcar, que quise señalar en el encuentro pasado en relación a la comparación, o más que comparación a, a la sinergia que puede uno encontrar leyendo el mensaje ambiental de Perón y Laudato Si. Yo les comentaba que desde mi perspectiva había como un método que se manifestaba claramente en ambos textos, una manera de encarar la reflexión sobre la realidad y una manera particular de juzgarla y de pensar acciones que intervengan en esa realidad, que modifiquen esa realidad, que vayan a la transformación de la realidad. Y eso, bueno, claramente estaba expresado en el método ver, juzgar, actuar, que es un método latinoamericano que nace quizás no en Latinoamérica, sino que nace un poco con la JOC, con la Juventud Obrera Belga, y después se expande por Francia, y se utiliza quizás de alguna manera en parte de lo que fue el Concilio Vaticano II, en el 62 al 65, en la Iglesia Católica, pero se consolida como un método fuerte de trabajo, de intervención de la realidad en América Latina, para América Latina, desde América Latina. Y entonces en esa línea yo creo que Perón también está influido por ese método, por esa manera de entender la realidad, y en el año 72, cuando está escribiendo esto, piensen que ya ha pasado en la Iglesia Católica el Concilio Vaticano II, que fue como un gran ayornamiento de la Iglesia a los tiempos, que venía muy retrasada en muchas situaciones, no solamente desde el punto de vista estructural, sino también desde el pensamiento y desde la posibilidad de intervención. Y después también de lo que fue la conferencia de Medellín, que tiene una implicancia importantísima en la vida de los cristianos comprometidos con la política, y del peronismo yo creo que en gran medida, más allá del cristianismo, es más allá del cristianismo, sin ninguna duda. Entonces, digamos que Perón en el año 72, además de tener una madurez intelectual, una madurez también de experiencia, de vivencia, de dificultades, y de ver, por supuesto, a su amada patria tratando de transformarla desde afuera, porque ya por la proscripción y por tantos años de desidia, pero llega a ese punto con una cierta madurez intelectual, ¿no? Cuando escribe el 21 de febrero de 1972 este mensaje ambiental, son 9 meses antes del primer regreso, ¿se acuerdan? Ese regreso momentáneo, y luego 16 meses antes del regreso definitivo, digamos, ¿no? Hasta la Argentina. Entonces, de alguna manera, bueno, es ese Perón que trata de alguna manera de aglutinar todo lo que ha aprendido, el aprendizaje fundamental de la vida, y bueno, en escritos como este, y se manifiesta eso con mucha claridad. Entonces, en ese marco, de esa manera de interpretar la realidad, de ver la realidad, de hacer como una hermenéutica de la realidad, ¿no? Es decir, interpretar qué es lo que está aconteciendo en la realidad, juzgar, ver, juzgar, y luego pensar acciones, como buen político pragmático en el buen sentido de la palabra, plantea claramente una serie de premisas que él considera que son indispensables, y también marca la particularidad, hablando con el lenguaje del tercer mundo, ¿no? De los países del tercer mundo, el nosotros del tercer mundo, habla del nosotros del tercer mundo, pero marca concretamente una serie de premisas que son como grandes fines o grandes objetivos estratégicos, podríamos decir, que deberíamos tener en el marco de lo que él quiere plantear como mensaje ambiental. Si nosotros vamos a Laudato Si,
el primer capítulo de Laudato Si se llama lo que nos está pasando en nuestra casa, lo que está pasando en nuestra casa. Ese es el primer capítulo, ¿no? Es el ver, qué es lo que está pasando en nuestra casa, la casa que ya Francisco, antes de llegar a ese capítulo, ha explicado que es la casa común, la casa de todos, la casa que abriga a todos. Por eso la encíclica Laudato Si no es una encíclica dirigida a los católicos cristianos comprometidos, practicantes, no, para nada. Es una carta a la humanidad, desde donde él habla, por supuesto, él habla como papa, es el papa, obviamente, digamos, con las virtudes, con las riquezas y con las tristezas de la historia de la Iglesia Católica, todo junto siempre, pero bueno, está ahí, ese es el lugar desde donde habla, con esas limitaciones, pero también con esas grandes posibilidades. Y en esa línea le habla a la familia humana, y a la familia humana trata de reflexionar sobre lo que nos está pasando en el primer capítulo. Después, hay un capítulo, el cuarto capítulo, es quizás, yo creo que lo que más se relaciona, o más podríamos decir, es bastante similar a lo que plantea Perón, con las premisas a seguir, qué hacer en medio de lo que nos está pasando. Y lo que plantea Francisco es una ecología integral, una ecología ambiental, económica, social, cultural y de la vida cotidiana. O sea que la ecología no es para nada una cuestión, como decíamos antes, limitada a lo verde, ¿no? Es decir, por decirlo de alguna manera, limitada a lo que tiene que ver con la microbiología, con lo que tiene que ver con el desarrollo de los organismos vivos desde el punto de vista de los estudios científicos meramente, sino que tiene que ver con cómo vivimos, convivimos, nos desarrollamos, cómo pensamos la comunidad, cómo nos pensamos en el ambiente en el que estamos, de qué manera cuidamos lo que tenemos, de qué manera nos desarrollamos y pensamos en las generaciones venideras. Todo eso forma parte de una ecología integral y que sin ninguna duda yo creo que está presente desde el punto de vista de su mirada estratégica en el lenguaje y en el sentir de Perón. Entonces, eso me parece que es vital. Y quiero cerrar también un poco la idea de lo que quise compartir, y que, bueno, ahora ya voy a compartirles pantalla con uno de los textos, con este cierre que de alguna manera estaba presente ya en el encuentro pasado, esta frase con la que cierra un poco el mensaje ambiental Perón. Dice, en esta tarea gigantesca nadie puede quedarse con los brazos cruzados. La Agenda 2030 de las Naciones Unidas, ahora, tiene una frase que dice, no puede quedar nadie atrás, que nadie se quede atrás. ¿No? Fíjense la lectura de Perón, en esta tarea gigantesca nadie puede quedarse con los brazos cruzados. En realidad nadie puede quedarse en esto que imaginemos que sea lo transformador de nuestra realidad. Por eso convoco a todos los pueblos y gobiernos del mundo a una acción solidaria. No hay posibilidad, según la visión de Perón, no hay posibilidad, si no es desde un nosotros bien amplio, desde una construcción colectiva bien amplia, de poder intervenir en esa realidad que nos está avasallando, que nos está carcomiendo, que ese capitalismo salvaje y esa mirada tan patética que hemos tenido en la construcción de una mirada quizás iluminista de la tecnología, de la tecnocracia, diría Francisco, que nos está de alguna manera llevando por un camino en donde vamos derecho contra la pared a destrozarnos, ¿no? Y sin embargo seguimos caminando. Entonces, pero no hay posibilidad, no hay ninguna posibilidad de hacerle frente a esa realidad si no es en el marco de un gran nosotros o de la multiplicidad de nosotros que empiecen a tener consideración de que tenemos que trabajar de manera, digamos, compacta, unívoca, sin limar totalmente quizás nuestras diferencias, porque siempre van a estar presentes, las diferencias no tienen que desaparecer tampoco, la diversidad es parte constitutiva, pero hay una causa común que nos está tomando y que nos impulsa a ir a transformar, y eso es lo que está marcando sin ninguna duda Perón en ese momento en donde ya está
quizás madurando toda su experiencia, toda su vivencia, todo su latir. Y también lo hace el Papa, porque también es el Papa maduro. El Papa de Laudato Si es el Papa que ya ha pasado también por sus etapas, ¿no es cierto?, de distintas agrupaciones, de distintos espacios, dentro y fuera de la Iglesia. El Papa que ha sido juzgado muchas veces por ser, a lo mejor, quien de alguna manera se relacionó de una manera media turbia con la dictadura, ha sido muchas veces cuestionado por esta situación. Bueno, hay voces cruzadas sobre esta situación, no me voy a meter a desarrollar este tema, pero también ha habido mucha prueba de que fueron circunstancias en las cuales él abrigó y cuidó y protegió a mucha gente en el medio de la dictadura, o sea que hay siempre ciertas ambigüedades en la historia, cuando se cuentan las historias de las personas. Es el Papa que ha pasado también por Aparecida, por la última conferencia episcopal latinoamericana, que si ustedes leen, y les recomiendo que lean el documento de Aparecida, lo googlean, así como googlean Laudato Si aparece, googlean Aparecida y aparece, valga la redundancia de la palabra, porque es un documento central en donde él es el gran redactor junto a una comisión, el que preside la comisión redactora de ese documento, que elaboran los obispos de América Latina en conjunto con una multiplicidad de debates y discusiones con laicos y laicas y personas de distintos espacios, que concretamente se realiza ahí en Aparecida. Normalmente las conferencias episcopales donde realizan el lugar, ahí es donde se lleva el nombre del documento que sale de ese lugar. Medellín tiene el nombre, ¿no?, la conferencia de Medellín. Puebla, bueno, en este caso Aparecida. Aparecida es ese lugar. Bien, entonces, yo creo que en esa línea de lo que les decía de nosotros, ahora sí les voy a compartir pantalla. Un minuto, por favor. Uno de los textos que les acerqué, que les compartí, es una ponencia del año pasado que pude compartir en el marco del Congreso Nacional de Filosofía del año 2019, que encabezó la rectora de la UNLA, la doctora Ana Jaramillo, y que recordaba, ¿no?, es decir, en conmemoración de aquel Congreso de Filosofía que encabezó Perón en el año 49. Un congreso muy, muy importante del año 49, seguramente que cuando vieron Comunidad Organizada con Pestana lo habrán hablado un poco al respecto, y en el marco de ese congreso presenté esta ponencia que lleva por título Emergencia del Nosotros Estamos latinoamericano, el peronismo como una manifestación genuina del nosotros estamos como categoría filosófica. El nosotros estamos es en definitiva la manera en la cual entendemos al sujeto colectivo desde América Latina, ¿no? Es decir, una construcción que parte de un mestizaje cultural, que parte de la consideración del mestizaje que implicó ser, de alguna manera, una mezcla entre la cultura ibérica, las culturas originarias y las distintas culturas criollas que se fueron amalgamando a lo largo de nuestra historia. Somos un mestizaje cultural y en este sentido entonces se habla de un sujeto colectivo que es el nosotros. Y ese nosotros, lo que yo planteo, y no lo planteo yo solamente, sino que lo dicen muchos filósofos, entre ellos Juan Carlos Scanone, a quien yo sigo y de quien me siento discípulo, plantean que vuelve a surgir, a emerger permanentemente en nosotros en distintas experiencias populares, en distintos movimientos. Por eso es emergencia. Emergencia no solo porque hay una urgencia de que haya un sujeto colectivo. Si seguimos el mensaje ambiental de Perón, decimos hay una urgencia. Si seguimos Laudato Si también hay una urgencia. Pero también hay una emergencia en el sentido de lo que resulta de, lo que sale de, lo que necesitamos que salga o lo que permanentemente está saliendo popularmente afuera.
Y yo creo que el peronismo, sobre todo en la experiencia del 17 de octubre, que va a ser el gran hito que marca toda la vida originaria de ese movimiento, de alguna manera también es una manifestación permanente de ese nosotros estamos. Y en esta línea yo creo que lo que nos tiene que dejar a pensar tanto el mensaje ambiental de Perón como Laudato Si es cómo seguimos ampliando, construyendo y fortaleciendo tanto nuestro ser originario, en el sentido de que el peronismo es una manifestación genuina de nosotros estamos, como también aquello a lo que tenemos que permanentemente estar abiertos para poder transformar más, ¿no? Es decir, cómo seguimos ampliando quizás nuestros nosotros desde esta lógica poliédrica de la que hablábamos. ¿Se acuerdan que hablábamos de que no es una esfera que se va agrandando, como si fuera, que es quizás la manera europea de entenderlo, sino que es en realidad una combinación de distintos poliedros pequeños que van haciendo un gran poliedro, es decir, muchas caras que van manifestándose. Entonces, esa es quizás el desafío que parece emerger también cuando se habla con esta categoría del mensaje ambiental de Perón y también en el marco de la Laudato Si. Y ahora les comparto también este libro, El pensamiento de Francisco, reflexiones desde y para América Latina. Quiero decirles que este libro, este año recién lo podemos largar digitalmente y ustedes están teniendo la premisa de que de alguna manera se los estamos compartiendo digital, cuando por ahí todavía no hicimos la presentación de la versión digital, aunque sí de la versión impresa del libro, ¿no? Pero el libro es el resultado de un encuentro que hicimos en la UNLA también, en el año 2017, con este nombre, ¿no? El pensamiento de Francisco, reflexiones desde y para América Latina, y en donde básicamente teníamos tres grandes ejes. Pensar desde Francisco la cuestión social, la implicancia en la cuestión social, la implicancia en la cuestión política y teológica, y la implicancia en el territorio. Y desde esa lógica invitamos a distintos expositores a pensar desde el pensamiento de Francisco y a compartir con distintas organizaciones y movimientos populares. Entre los expositores, por ejemplo, podemos encontrar a nuestra rectora, que es Ana Jaramillo. Ana Jaramillo es declaradamente atea, pero sin embargo encuentra en el cristianismo y en Francisco algo que la invita a pensar desde una hermenéutica laica, dice ella. Entonces, justamente se siente motivada a pensar desde ahí y cómo los valores que ella predica y que la UNLA predica tienen también eco en esta línea de pensamiento que es la de Francisco. Por ejemplo, digo, para saber que estamos hablando de un esquema amplio del pensamiento y no simplemente reducido a la cuestión religiosa de ninguna manera. Sí espiritual quizás, porque lo espiritual atraviesa la política, atraviesa todos los órdenes. Bueno, Adolfo Pérez Esquivel no necesita presentación. Eduardo Valdés tampoco necesita presentación, ex embajador en el Vaticano, actualmente diputado nacional por el Frente de Todos. Isabel Rauber, una gran investigadora, docente de la UNLA, filósofa, excelente expositora también, laburó mucho y labura sobre los movimientos sociales y los movimientos populares. Aldo Mejeiras también, un gran compañero sociólogo que también se dedica fuertemente a la cuestión de la religiosidad popular y demás. Juan Carlos Escanoni, a quien yo ya he presentado y he dialogado bastante sobre él, tirando algunas frases para compartir con ustedes, un gran teólogo, impulsor de la filosofía de la liberación en América Latina y desde Argentina sobre todo. Emil Secuda, que también es una gran teóloga que tiene hoy con un gran grupo de trabajo en Claxo, del cual yo formo parte, y ahora les voy a compartir también un texto que hace rato publicamos juntos. Marta Arriola, que es la fundadora de Cuidadores de la Casa Común, les recomiendo que vean también esta organización muy comprometida y muy significativa porque nace de Laudato Si como organización, con una trayectoria que ya se venía teniendo, por supuesto, en educación popular y demás. Francisco Paco Olveira, que es, bueno, el padre Paco, lo habrán conocido, lo conocerán, que trabaja en el marco de lo que son los curas en opción por los pobres,
y Rodolfo Capalosa, que fue un palotino, es un palotino que justamente tuvo la dicha de quizás no estar presente en lo que fue la masacre de San Patricio, y podría haber estado ahí, no estuvo, pero estuvo conviviendo con esa comunidad y nos relata la experiencia de esa comunidad en la que vivió. Bueno, este libro también está coordinado por el vicerrector de la universidad, por Nerio Neirotti, y yo les recomiendo fuertemente que lean todo el libro, pero en especial el artículo que escribe Nerio, porque es muy bueno y también es muy simple de entender. Y en la página 21 quiero leerles simplemente algo para agregar a Laudato Si, lo que es la primera exhortación apostólica de Francisco en 2013. ¿No? ¿Se acuerdan que Francisco es elegido en ese año? Bueno, al fin de ese año escribe esta exhortación apostólica y Evangelii Gaudium, ¿no? La alegría del Evangelio, y ahí ya claramente está marcando un punto de inflexión significativo. Dice concretamente que frente al capitalismo salvaje, de alguna manera hay que plantarse, ¿no? Ya lo había hecho también quizás algún anterior papa, pero él plantea una serie de nos. Dice, el no a la economía de la exclusión, no a una nueva idolatría del dinero, no a un dinero que gobierna en lugar de servir, no a la inequidad que genera violencia, no al pesimismo estéril, no a la mundanidad espiritual, no a la guerra entre nosotros. Todos esos no, lo que se están haciendo es en definitiva decirle no al capitalismo. Ya estaba esto desde el inicio de su papado, podríamos decir. En Laudato Si toma una dimensión mucho más profunda con el hecho de la ecología integral. Bien, les recomiendo entonces este libro también, y les decía que habíamos... Ahí estamos. Bueno, les decía que soy parte de un grupo de trabajo de Claxon, que se llama El futuro del trabajo y el cuidado de la casa común, que está coordinado por Emil Secuda. Es realmente un espacio de mucha interacción con académicos, con religiosos, sacerdotes, religiosas, con personas comprometidas de los distintos movimientos populares en toda América Latina. Somos más de 150 investigadores y personas que vienen de los saberes populares, y estamos trabajando para poder hacer visible y pensar desde Laudato Si y desde la base de lo que es la ecología integral, cómo podemos incidir sobre todo en aquello que el Papa menciona con claridad, que es el tema de la tierra, el techo y el trabajo. Entonces, desde esta lógica escribimos este primer boletín, que es muy breve, no es muy largo, así que lo pueden leer. Les recomiendo fuertemente leer la presentación que hace Emil Secuda, lo tienen en el link que yo compartí. Y voy a darles un dato que a mí me impresionó. Yo no me había dado cuenta que lo había escrito y había tenido una sinergia clara con lo que dice Perón. Fíjense, a mí me tocó escribir sobre el acceso a un hábitat digno desde la perspectiva de las comunidades. Entonces, uno de los datos que yo tiro, no lo tiro yo, digamos, está en el Foro de la Vivienda a nivel mundial, que yo lo recogí de la investigación, dice que en la actualidad más del 75% de los habitantes de América Latina y el Caribe reside en zonas urbanas. O sea, que están en las ciudades medianas o grandes, ¿no? Fíjense lo que decía Perón en el año 72 al respecto. Perón decía, dentro de 20 años, 72, 92, bueno, más o menos, más de la mitad de la humanidad vivirá en ciudades grandes y medianas. Obviamente, una persona actualizada, leyendo la información del momento y demás, está comprobándose esta situación y estallando peor esta situación, ¿no? Ya hoy, porque fíjense que el dato es más complejo, en realidad lo que se dice es que, voy a volver un minuto para atrás, lo que se dice es que
que para el año 2050 un 70% de la población mundial estará viviendo en ciudades. Pero ya hoy, en América Latina, el 75% vive en ciudades medias y grandes. O sea que en realidad ya hoy está superándose ampliamente todo lo que también ya de alguna manera visoraba Perón en el mensaje ambiental. Y otros datos que pueden ser significativos, pero quería compartirles este. Bueno, este es otro texto que les recomiendo. Y el último texto que les dejé, que es mucho más filosófico, y bueno, si tienen ganas y sin ánimo de avasallar y de que se aburran quizás, ¿no? Este texto que salió este año, publicado, la verdad que es un lujo poder haber publicado este año este texto en un libro que se publica en Venezuela en el marco de una situación compleja, y se publica con una clara línea de pensamiento descolonial, ¿no? Y de liberación. Y esto va mucho más allá del peronismo. Es un texto que se llama Hacia una epistemología de la paz y la justicia en América Latina y el Caribe, reflexiones a partir de la experiencia del movimiento nacional Chicos del Pueblo, de donde yo también tengo mucha experiencia. Su fundador, Alberto Morlachetti, allá por el año 86-87, en el marco de lo que fue el gobierno peronista de la provincia de Buenos Aires desde Cafiero, ya avisoraba y se implementaban una serie de programas destinados a la niñez y la adolescencia muy, muy significativos. Yo creo, es mi opinión, que el gobierno de Cafiero fue el mejor gobierno de la provincia de Buenos Aires, por lo menos de lo que yo he visto. Creo que fue el mejor gobierno de la provincia de Buenos Aires, aún en medio de una situación complicada económicamente también. Y una de las riquezas que también de alguna manera se ve en esto es la sinergia que hubo de una persona como Alberto Morlachetti, que venía de la experiencia popular y que congregó una gran masa de movimientos, de instituciones y de organizaciones, que después a lo largo de la historia van a tener, bueno, algunos amigamientos con la CGT, con la CTA, idas y vueltas y distintos espacios, pero nunca dejaron de ser un gran nosotros que de alguna manera también siempre está reclamando esta verdad, que el hambre es un crimen y que hay que detenerla sí o sí. Desde esta experiencia está escrita un poco este texto. Pero bueno, va más allá de todo del peronismo y demás. Pero lo que sí tiene es una defensa fuerte de la fraternidad y de la sorfraternidad como el camino a seguir, ¿no? Se dice que de alguna manera la libertad tuvo eco político en, digamos, el liberalismo, que la igualdad tuvo un eco político fuerte en el comunismo, si queremos reducir fuertemente a veces la lectura, y que la fraternidad, algunos dicen, se ha olvidado. Yo creo que no se olvidó, porque detrás de los que construyeron el liberalismo también hay fraternidad. Detrás de los que construyeron el comunismo también hay fraternidad. Y detrás de la tercera posición, sin ninguna duda, hay una gran fraternidad. El tema es cómo hacemos para que haya una sorfraternidad, diríamos hoy, desde la perspectiva de género, ¿no? Una sorfraternidad que sea lo suficientemente amplia para que los ideales de la justicia social, la soberanía política, la independencia económica, tengan cada vez más eco y puedan amalgamar los corazones cada vez más ampliamente, ¿no? Ese es el gran desafío que tenemos. Bueno, y creo que el mensaje ambiental de Perón y Laudato Si nos invitan a eso. Bueno, les dejaba esos textos, desde ya Laudato Si, lo googlean y lo encuentran, no se los compartí porque es fácil, lo googlean y lo encuentran. Así que me parecía que era interesante compartirles esto, y bueno, dejamos el espacio como para poder compartir y seguir debatiendo un poco, y me dicen ustedes si quieren que profundice alguno de los temas, o bueno, a partir de las preguntas se puede ir dando. Bien. A ver, vamos a leer lo que tenemos en el chat por acá. Espera. Bueno, son saludos. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Nos dice Ariel, la hipótesis de Francisco como colaborador de la dictadura es de Verbitsky. A ver si ampliamos un poquito ahí.
Bueno, es cierto. Sí, no sé si es de Berbisky, pero bueno, Berbisky le ha dado una trascendencia clarísima a eso. Berbisky se ampara, obviamente, en una situación, en un hecho que fue de alguna manera que Bergoglio tuvo una gran controversia con Yalis y Iorio, que eran dos curas que estaban muy metidos en el compromiso social en la villa, y por supuesto que también tenían una línea con la liberación nacional y demás. Entonces, Francisco lo que quería, Bergoglio lo que quería, se lo muestra él siempre como una persona que quería cuidar a los suyos y les pedía que se vayan del lugar donde estaban. Bueno, ellos les dicen, no, nosotros acá queremos jugarnos por el pueblo, queremos estar y demás. Y entonces, bueno, después terminan, obviamente, en una situación en donde terminaron presos, torturados y demás. Uno de ellos logra vivir hasta viejo, incluso dicen que tuvo una linda relación con Bergoglio al final de la vida. Son cosas que están siempre en medio en la ambigüedad porque Bergoglio no habla de eso. Entonces están siempre en la ambigüedad de la interpretación de los que lo conocen. Y debo decir, yo estudié en una facultad jesuita. Yo estudié con los jesuitas. Y debo decir que la mitad de los jesuitas lo aman y la mitad de los jesuitas lo odian, ¿no? Así que esa es una realidad y hay que entender que somos personas complejas, ¿no? Más los líderes, es así, es difícil. Y bueno, uno puede ver sus luces y sombras, yo no me caso con cualquier teoría. Sí, puedo decir, y esto doy fe, porque lo he escuchado, de un cura comprometido en esa época, de un cura también tercermundista, que cuando Yalix y Iorio estuvieron presos, Bergoglio hizo hasta lo imposible por reclamar que los liberaran. Incluso fue a celebrar una misa donde estaba Macera, ¿no? Es decir, y creo que también con Videla estuvo en un momento. Bueno, a ver, entonces uno puede ver y decir, pero entonces, nada, es la iglesia ratificando la dictadura cuando vas a ver eso. Pero también son procesos de negociación. Yo no sé, no estoy juzgando si está bien o está mal. Lo que digo es que hay que mirar el arco ampliamente, porque este cura me aseguró, y era un cura tercermundista, que no es que necesariamente está con todo lo que dice el Papa. Él me aseguraba, yo estuve en una charla, no me lo dijo a mí solo, digo, en el marco de una charla con liberacionistas y demás de la época, él aseguraba que Bergoglio había llegado a hablar hasta con Pablo VI, o sea, con el Papa de entonces, un provincial de los jesuitas era en ese momento, o sea, nada, no era un tipo de poder en ese momento fuertemente, sí, tenía poder, pero no tanto quizá. Y llegó al Papa, y dicen que Pablo VI habló con el gobierno argentino. O sea, hay muchas pruebas también que ha liberado a muchas personas desde esta lógica de negociación. Yo no digo que esté bien o esté mal, digo que siempre hay cierto grado de ambigüedad, pero que no estoy de acuerdo con la postura de Berbisky, que las cosas sean blanco o negro. No creo que las cosas sean en eso, por lo menos. En otras cosas estoy de acuerdo con Berbisky. En eso no estoy de acuerdo porque me parece que es más complejo de entender. Y Bergoglio es ambiguo, como es también ambiguo muchos líderes, ¿no? Creo que eso hay que entenderlo por ese lado. Y también creo que hay que entender que no es el mismo Bergoglio ese que el de ahora. Yo creo que hay cambios también en las personas vivimos cambios, ¿no? Cuando uno habla de un autor, dice, bueno, el primer Heidegger dijo tal cosa, el segundo Heidegger, el tercer Heidegger, en realidad lo que está diciendo es que tuvo una etapa de madurez. Bueno, lo mismo puede pasar con los líderes políticos, los líderes religiosos y demás. Yo creo que hay un poco de todo. Voy por ahí. Perfecto, súper claro. Vamos a leer la siguiente, que Franco Oliva nos dice, Berbisky, ¿era montonero? ¿Qué hay de verdad de que hablar de la mataron a pregunta Rucci? anterior. Quería decir algo sobre la pregunta anterior. ¿Puedo? Sí, Ernesto, tenés la palabra. Cuando yo les recomiendo un libro que se llama Salvados por Francisco, cómo un joven sacerdote se arriesgó para ayudar a perseguidos por la dictadura, de un compañero llamado Aldo Dudevich. Y no voy a hablar con ambigüedad.
y yo ni siquiera soy católico, lo de Berbisky es una canallada, es una mentira absoluta. Entonces, las cosas a veces hay que decirlas con todas las letras. Yo entiendo que hay ambigüedades, todo eso que vos decís, ¿cierto? Pero en este caso es una canallada. Así que, bueno, les recomiendo este libro que está muy bien documentado con testimonios de la gente que él lo salvó, que él salvó. Sí, 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 es muy buen libro, yo lo he leído, no lo cité ahora, pero sí, sí, es muy buen libro, yo lo he leído, y hay muchos testimonios que son muy profundos, muy interesantes. No, yo lo digo, lo de Berbisky, yo no estoy de acuerdo, nunca estuve de acuerdo con eso, no, jamás. En otras cosas que afirma el perro, en otros temas, por ahí puedo Bueno, estar de sí, sí. acuerdo, pero no Yo en no esto, digo no. que él sea un canalla, digo que eso es una canallada. Y Lo demás, qué sé yo. está muy mal informada la cosa, y digamos, Bueno, además uno puede hacer mucho daño de esa manera, ¿no es así cierto? es, Porque ese así es. es un gran problema ese que tenemos. Yo creo que el periodismo debería también, debería ser de alguna manera, algún límite debe haber para lo que uno dice, ¿no? Claro. Porque Claro. si no termina pasando lo que algunos autores dicen, la política es una ficción, ¿no? Yo construyo un problema que no existe y después nadie saca ese problema, queda ahí Entonces, lo mismo pasa con las personas. A Bergoglio le pasó que, Bergoglio era amigo de varias madres madres, digamos, fundadoras de lo que fue Madres de Plaza de Mayo, y que se juntaban ahí en la iglesia de la Santa Cruz. Y ha tenido una historia muy linda con Esther, con una de ellas, que es asesinada junto con las monjas francesas. Hay cosas maravillosas de esa historia, que desgraciadamente no están contadas en su esplendor, en su plenitud. Y él tampoco se ha gastado en decirlos. Eso me parece una actitud de un líder también humilde. No se gastó en decir, sí, yo soy. La verdad que no quiso profundizar eso, sino que se dedica a transformar. Por eso digo que también no es el mismo Bergoglio. Uno va haciendo procesos y va siguiendo el camino, pero bueno, hay ciertas ambigüedades que permanecen, ¿no? Yo como católico también me gustarían más transformaciones dentro de la iglesia que no nos están dando, por ejemplo. Bueno, por eso digo, en ese sentido. En lo que era la afirmación de Berbisky, estoy absolutamente en contra de lo que dice. Es tremendo el uso de la mala información que usa, y además sin haber tenido el testimonio real de las dos personas. Porque Berbisky no habló ni con Yalix ni con Iorio, lo cual es grave. Bien, y nos habíamos quedado en la pregunta anterior que decía, también sobre Berbisky, si era montonero y qué verdad hay de que los montoneros mataron a Rucci. Bueno, yo creo que ese es un tema que absolutamente excede este espacio de diálogo que podamos tener, ¿no? Y no me siento autorizado a hablar del tema, por más que tenga una opinión fundada al respecto. Y del perro, bueno, el perro, sí, el perro aparentemente lo era, pero bueno, ahí me parece que, la historia hay que entenderla en su complejidad, ¿no? No es que 2 más 2 son 4 en la historia social de la humanidad, ¿no? Y cuando uno tiene que hablar de un periodo tan complejo como la década del 70, hay que entender que cuando uno dice montoneros, tampoco está diciendo todos los montoneros. Cuando uno dice, no, hay que entender todo lo que está pasando de una manera más, ya tenemos la capacidad de poder mirar hacia atrás lo que pasó, y mirarlo un poco siempre con una hermenéutica más interesante, no siendo tan categórico, pasó esto y punto. A ver, hay que tener una mirada un poco más amplia. No me voy a meter en ese tema, discúlpenme, pero no me siento autorizado para meterme en ese tema. Creo que además daría otros debates y lo pueden profundizar sin ninguna duda. Bueno, tenemos una preguntita más que nos dice, ¿cómo era la relación de Perón con la Iglesia Católica en su tercer gobierno? Bueno, acá pasa siempre un poco, las dicotomías existen, ¿no? Es decir, las diferencias existen, las grietas no son actuales, son de muchos años y de siempre a veces, ¿no? Y la verdad es que, bueno, una cosa es la iglesia de los pobres, con Mujica a la cabeza en ese tiempo, con Mujica siendo parte de ese Ministerio de Desarrollo Social, con Mujica siendo parte en los distintos espacios que tuvo de implicancia
con Mujica diciendo en el medio de la villa, yo soy peronista porque el que es peronista está con los pobres, ¿no? Y con todos los que fue el arco del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, que tampoco se lo puede entender como un movimiento único sin divisiones, hubo divisiones internas también. Y después tenés, obviamente, una jerarquía, cierta jerarquía, no toda, cierta jerarquía que estaba anquilosada en, obviamente, defensas de paradigmas más oligarcas, ¿no? La oligarquía, digamos, católica, desde los inicios de la independencia para acá, y antes también, ha tenido una connivencia con todo lo que es la oligarquía en Argentina, claramente. Y bueno, y siempre esa jerarquía ha ambicionado volver a esas situaciones. Perón siempre fue muy diplomático también con esa jerarquía, tuvo una capacidad tremenda para ser diplomático con esa jerarquía, pero siempre con una crítica fuerte y con una mirada que atañía a los sectores populares de una manera fuerte. Entonces, obviamente, el cura que está con los sectores populares se sentía representado por el peronismo. Y entonces ahí para mí está la iglesia de Jesús, para mí, la iglesia de los pobres, está ahí. Yo no me siento representado tampoco hoy por la jerarquía, ¿no? Me siento representado por la iglesia de los pobres. Francisco, bueno, quiere llevar la iglesia a una iglesia pobre para los pobres, entonces, bueno, desde ahí vamos para ahí, pero hay que entender que también hay dicotomías, de que también hay situaciones, y también que era una época convulsionada, porque en el 67, 68, se larga lo que es el Manifiesto de los Obispos para el Tercer Mundo. Es muy importante este documento, el Manifiesto de los Obispos para el Tercer Mundo, que encabezados por Helder Câmara de Brasil, donde hay 18 obispos, y que podía haber habido muchos más. No estaba Angelelli firmando, pero seguramente podía haber estado, si lo hubieran invitado, no lo invitaron, para mí Helder Câmara falló ahí, pero digamos, hay muchos más obispos. Ya estaba una tendencia a movilizar, a transformar la iglesia más allá del Concilio Vaticano II, que no prosperó, ¿no? Fue claramente el Plan Cóndor, junto con todo lo que tuvo que ver con la incidencia en las comunidades, bueno, fue a destruir también todo bastión de liberación posible que haya en ese ámbito. Entonces, la relación de Perón con la iglesia hay que entender con estas dos iglesias, podríamos decir, ¿no? Con las dos iglesias, con la iglesia de los pobres y con la iglesia de la jerarquía. Entonces, me parece que esa es una relación compleja y que siempre hay que entender en el marco de las dificultades y demás, ¿no? Y también con una complejidad de fondo, que es que, bueno, que la iglesia de alguna manera tiene una connivencia, al tener una connivencia de entrada con la oligarquía, siempre tuvo también un poder económico en sí misma muy fuerte, que no es borrarlo de la noche a la mañana, no soluciona nada tampoco borrarlo de la noche a la mañana. Hay que ver cómo se abordan los temas, las complejidades, por ejemplo, los colegios católicos, las subvenciones y demás. Tampoco se trata de agarrar y quitar todas las subvenciones, hay que pensar estratégicamente qué hacemos con eso. Debería la iglesia pensarse a sí misma también en este sentido, ¿no? Es un paso que hoy los obispos hayan dicho que lentamente van a ir renunciando a lo que es el sueldo que tienen, que es el sueldo de un juez de primera instancia. Hoy el obispo todavía sigue teniendo el sueldo de un juez de primera instancia. Entonces, bueno, pensar creativo, tampoco se trata de agarrar y tirar toda la basura, sino ver cómo hacemos para sostenernos de otra manera y realmente ser una iglesia pobre para los pobres, si queremos serlo. Entonces ahí está, yo creo que lo que pasa hoy y lo que vemos hoy, y esas dicotomías que vemos hoy, y que también están en el pronunciamiento de los curas en opción por los pobres y los curas villeros, respecto de lo que hacen algunos compañeros obispos que realmente dejan que desear, y otros que por ahí no se meten, que están como en una especie de limbo existencial, y bueno, está esa complejidad. Y lo mismo pasó en la época de Perón, por ahí con mucha más agudeza en la dicotomía. Yo digo, si ahora se asustan de la grieta, digo, miremos lo que pasó en los 60 y los 70, por Dios. Digo, la grieta era tremenda, digamos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esa dicotomía está presente, ¿no? Bien, Matías. A ver, seguimos leyendo las consultitas del chat. Nos dice Rubén Caviglione. El capítulo 4 sobre la ecología integral
expresa entender la ecología más allá de lo ambiental, pero no puede entenderse sin que se sostenga desde la búsqueda del bien común y el tema de la tan olvidada justicia, donde y quiénes expresan más el trabajo concreto hoy en día por trabajar estas dos columnas que sostiene la ecología integral. Una hermosa pregunta y muy buena. Me parece muy interesante la reflexión. Bueno, yo creo que es interesante. Nosotros siempre hablamos del bien común y lo relacionamos obviamente con la justicia social. Pero hoy cada vez más aflora desde América Latina el concepto de buen vivir, ¿no? De los pueblos originarios. Es importante volver a esta lógica ancestral de los pueblos originarios también, y no solamente quedarnos con la lógica del bien común, que no deja de ser unívoca, es de alguna manera traída desde Europa, ¿no? Podríamos decir. Sin negar la lógica del bien común que busca la justicia social y la unidad, también hay que entender que de alguna manera la justicia hay que vivirla situadamente. Y yo creo que las mejores experiencias de ecología las vamos a encontrar sin ninguna duda en los movimientos populares y en los movimientos de pueblos originarios. Lo cual no quiere decir que eso después tenga un rebrote en los sistemas democráticos, hay que pensarlo, digamos eso, ¿no? Pero a mí me parece que las experiencias que hemos vivido, yo les digo, he vivido algunas experiencias por Zoom, de ver qué están haciendo, por ejemplo, algunos pueblos en la Amazonía. Es tremendo la lógica que inventaron para poder cuidarse del coronavirus y aparte la relación sinérgica que tienen con la naturaleza. Es tremendo eso. Y después, digamos, porque tenemos esa lógica, pero tenemos las grandes ciudades donde vivimos nosotros no vamos a ser los originarios y demás. Yo creo que hay experiencias, y una de ellas creo que es Cuidadores de la Casa Común, otra es Fundación Al Andar, donde yo les he compartido, me parece que ese link no se los compartí, les voy a compartir el link de Estación Al Andar. Hay muchas experiencias de oasis, podríamos decir, comunitarios que hacen vida, un concepto de agroecológico, de ecología integral, de búsqueda animosa por transformar la realidad desde otro lugar, y no tienen prensa. Esas cosas no tienen prensa, ¿no? Lamentablemente no tiene prensa eso, porque si eso tuviera prensa, bueno, puede empezar a generar conciencia, es multiplicador, de golpe se transforma, ¿no? La realidad. Yo creo mucho en las experiencias locales concretas, y creo mucho en las experiencias desde abajo. Y creo que ahí es donde el Estado tiene que aprender de esas experiencias. Lo que pasa es que muchas veces, como Estado, lo digo abiertamente, digo, tenemos la tendencia a querer cooptar esas experiencias, más que aprender y fortalecer, cooptar. ¿No? Es un problema ese que tenemos. Tenemos que animarnos a no hacer eso. ¿Por qué tenemos la obligación? Porque este es el otro problema. A veces uno piensa con términos electorales, ¿no? Y está bien, ¿no? Yo soy de la lógica política y demás, pero no podemos vivir pensando que el Estado es una cuestión para fortalecer permanentemente la lógica de estar ahí en el poder y desde el poder transformar. No, también hay que dejarse transformar estando en el Estado. Hay que dejarnos transformar estando en el Estado. Tenemos que aprender de las organizaciones de base. Tenemos que animarnos a aprender. Y los que somos peronistas, los que estamos en el peronismo, y los que tenemos algún pequeño cargo o algo, tenemos que animarnos a aprender desde los de abajo, sean o no sean peronistas, ser lo más amplio posible en eso. Porque eso va a generar también que haya un efecto multiplicador. Vuelvo a la pregunta entonces. ¿Cómo hacer concreta la ecología integral? Miremos esas experiencias, que muchos de nosotros conocemos, todos tenemos alguna experiencia de esta, seguro. Algún loco que anda dando vueltas queriendo transformar el mundo. Tenemos experiencias de comunidades con eso. Aprendamos de eso, miremos eso. Yo después les dejo el espacio de la Fundación Al Andar para que también lo tengan como link. Son compañeros que no son necesariamente, no vienen de la militancia peronista, vienen de la experiencia concreta de la militancia de los derechos de la niñez.
pero lo que hacen es tremendo, una granja agroecológica de la puta madre, con una experiencia gigante de compromiso social con la niñez, una experiencia gigante de compromiso con el barrio, con transformar la realidad, y ahí es donde tenemos que aprender, de eso tenemos que aprender, y fortalecer. Excelente, muy claro. A ver, quiero ver dónde me quedé. Nos dice Franco Oliva, ¿los temas ambientales son de cuestión económica? Bueno, el otro día cuando hablábamos y desarmábamos la palabra etimológicamente, la palabra ecología, también decíamos que la palabra economía tenía justamente una etimología. Es decir, la ecología, ¿cuál es? Es el sentido hondo que le damos al hogar, ¿no? A la casa, el sentido último, el fin último que pensamos para nuestra casa, o el estudio de lo que hacemos por nuestra casa, ¿no? La ecología. La economía, bueno, es decir, ¿cuál es? Justamente ahí es cómo hacemos para que nuestra casa sea sustentable, podríamos decir hoy, ¿no? No es porque después la economía a veces la pensamos siempre, tenemos en la cabeza, no sé, yo creo que si le decimos ahora a cualquiera que anda por la calle, ¿qué entendés por economía? Lo primero que nos dice, y bueno, el dólar, no, ¿qué el dólar? La economía te estoy hablando. Bueno, la economía es lo que hacemos nosotros para poder vivir y encontrarnos y tener un sustento y sustentarnos como comunidad. Eso es la economía, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos para sobrevivir económicamente en el sentido de la amplitud de la comunidad en la cual vivimos? Ahí está la esencia. Entonces, hay una implicancia absoluta entre ecología y economía. Hay algo que es natural. Y a veces se piensa que la economía es una ciencia social, es una ciencia exacta. No, es una ciencia social. Es una ciencia social que como tal no tiene ningún tipo de rigor total como tiene una matemática. Es decir, utiliza las matemáticas, pero no es como la matemática, ¿no? Es decir, es una ciencia social y por lo tanto hay múltiples explicaciones para los problemas económicos. Entonces, no se puede, yo creo que no se puede dividir. Nosotros lo hacemos por una necesidad, abstracción, de poder estudiar también y dividirnos de alguna manera en lo que es la ecología, lo que es la economía. Pero en realidad forman parte de una perspectiva integral. Si uno estudia a Aristóteles y estudia a Platón, lo que va a ver es un gran estudioso de todos los temas, porque no había esa división todavía científica que después vino con el modernismo, con la modernidad. Eso viene después. Es decir, si bien obviamente hay una división, si querés, temática, en realidad el que estudiaba antes estudiaba la complejidad, ¿no? Y nosotros hemos dividido tanto al ser humano y hemos dividido tanto al mundo que ahora tenemos que estudiarlo por separado y parece que cada uno tiene una verdad que no puede negar, que no puede encontrarse con la otra. Bueno, la ecología y la economía son como dos caras de una misma moneda, me parece a mí. Bien, excelente. Continuamos con las consultas desde el chat. Creo que seguía la del compañero Ariel. Sí, nos dice, hoy el individualismo o ahora llamado meritocracia parece ser más seductor que lo colectivo. ¿De qué manera crees que la idea de una casa común en el marco de una ecología integral puede llegar a trascender? Bueno, también otra pregunta fuerte, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, se ha llegado a decir que el neoliberalismo no es para nada una forma de interpretar la economía y de avanzar en ella, o una forma de interpretar la economía y la política, sino más bien una religión. Se ha llegado a decir que el neoliberalismo es una religión, donde el individualismo es parte esencial de la espiritualidad de ese neoliberalismo, ¿no? Entonces, es complejo porque culturalmente se ha incorporado, digamos, el individualismo y la cuestión del mérito como algo, como el pan. Está metido en nuestras conciencias el tema de la meritocracia y el individualismo.
ahí es donde, bueno, seguramente la batalla cultural tiene que ser implacable, porque no podemos negociar dejar de pensar desde un nosotros, dejar de pensar desde la comunidad, dejar de pensar desde lo colectivo. Podemos negociar un montón de cosas, pero no podemos dejar de pensar desde el sujeto colectivo. O sea, quien piense América Latina, quien piense Argentina, quien piense la humanidad, la familia humana, pero desde nosotros, desde América Latina, de Argentina, tiene que pensar desde un sujeto colectivo. Eso no lo podemos negociar. Nosotros no lo podemos negociar. ¿Cómo seguir ampliando y cómo tratar de lidiar con esta cuestión que tiene que ver también con que, bueno, lo que yo tengo me lo gané yo, lo trabajé yo, es mío, porque yo estudié. Bueno, pero pará, estudiaste en una universidad pública, que es pública y gratuita a partir del decreto de Perón del año 49. Te formaste y tuviste la posibilidad de trabajar porque hubo políticas que fortalecieron el mercado de trabajo. Eso pareciera que no está, que no existe en el relato de esa persona, ¿no? Entonces, yo no sé si tenemos que preocuparnos tanto por cambiar eso, sino por generar una batería de propuestas culturales para la niñez y la adolescencia que vayan impactando en la construcción de un sujeto colectivo distinto. Porque si seguimos la batalla contra aquel que ya tiene una formación tan dada sobre la base del individualismo y la meritocracia, yo creo que fracasamos. Tenemos que construir nuevas alternativas para la niñez, la adolescencia y la juventud, para enseñar justamente que hay que pensar, construir, realizar todo lo que uno haga desde el ser colectivo, desde el sujeto colectivo. Y no gastar tantas energías en las discusiones vanas, que bueno, que de alguna manera es como pelear contra la corriente. Entonces, hay que generar, por decirlo así, tecnologías educativas, creativas, que ayuden. Tecnologías no me refiero a la técnica en sí, sino a la capacidad de poder inventar aquello que atraiga. Digo, por ejemplo, a uno dice, ¿qué miran nuestros pibes? Y miran Disney Junior. ¿No? Bueno, está Paca Paca. Sí, pero no la ganamos esa batalla. Hay que hacer más, digo, ¿no? Nuestros pibes no tienen relación con la tierra, no tienen relación con la tierra. Entonces, yo creo que ahí nuestra batalla tiene que estar en el marco de la educación. Y la educación en sentido amplio, no solamente la educación, digamos, formal. Tenemos que generar una batería creativa de posibilidades donde vayamos formando una generación. Entonces, eso va a hacer que, bueno, los adultos que vamos por el camino nos vayamos también amalgamando y seamos cada vez más. ¿Por qué? Porque es la misma juventud la que nos va a llevar por ese camino. Yo creo que ahí está el camino. No tengo una respuesta única, sino que me parece que es lo que tenemos que construir. Desde la niñez, desde la adolescencia, desde la juventud, empezar a generar una batería de oportunidades creativas para construir desde el sujeto colectivo y no desde el yo. Bien, seguimos. Nos dice Ernesto, muy buen pensamiento de Matías respecto a la relación del Estado con las experiencias, que solemos llamar las organizaciones libres del pueblo. Bien. Siguiente, una preguntita de Rubén Caviglione que nos había consultado anteriormente. ¿El camino sería trabajar desde la transversalidad? Bueno, en el ámbito educativo, por ejemplo, se habla de lo que, digamos, hoy nadie duda de que el camino de la resolución de problemas es interdisciplinar o transdisciplinar, es decir, que trasciende las disciplinas, porque, como decía antes, hemos dividido tanto al ser humano y dividido tanto la capacidad de incidencia, que hoy tenemos un problema de fragmentación, que viene también de la mano del individualismo y demás, o ayuda al individualismo. Entonces, todo lo que tiene que ver con transversalizar experiencias y transversalizar conocimientos, sin ninguna duda, es un camino. Lo que pasa es que la transversalidad también implica no perder de vista el espacio situado en el que estamos, ¿no? Porque a veces tenemos como una mirada media naifa, yo siento, de la transversalidad. Entonces,
no es que la transversalidad está dada porque, bueno, estamos los peronistas y los radicales y los socialistas más o menos unidos. No, eso no es transversalidad. Eso es un rejunte hermoso que, bueno, lo armamos. No está mal porque a veces tenemos que batallar de ese lugar, pero en realidad la transversalidad es mucho más profunda. La transversalidad es las conciencias colectivas que van hacia una causa común. Entonces, esa es la construcción que nos debemos, y eso no hay otra manera que debatir y discutir sobre causas comunes, pero generando para mí baterías de educación en relación a eso. Pues vuelvo a decir, estamos nosotros, cada uno de nosotros ya tenemos ciertos formateos, y entonces es difícil que podamos convencer al otro adulto, al que está en la misma que nosotros, en el otro espacio de militancia, o no en la militancia, sino en una consideración absolutamente de la indiferencia y más allá de no le interesa nada, es difícil. Ahora, si yo empiezo a generar una batería de dispositivos educativos que tiendan a la instalación de un sujeto colectivo como marco de referencia y no al yo, a un camino donde las causas comunes sean lo que nos van aunando, ahí sí estoy luchando transversalmente por transformar la realidad. ¿No? Porque, a ver, tenemos a la memoria políticamente hablando la transversalidad que buscó Néstor, que bueno, a mí me parece bárbara, yo estoy a favor de eso. Pero bueno, esa es una instancia para hablar de la transversalidad en política. Luego está la transversalidad más amplia todavía que tenemos que generar con las conciencias de las personas, y la conciencia colectiva. Ahí está, yo creo que el mayor desafío de la transversalidad, si queremos. Bien, seguimos. Nos dice Mariana Mesa. ¿De qué manera crees que se podría concretar una planificación estatal nacional considerando esas pequeñas experiencias locales de economía respetando el ambiente? ¿Se podría realizar a partir de subvenciones a las mismas? Acerca del concepto de buen vivir, reivindicás algunos aspectos del gobierno de Evo Morales y García Linera. ¿Qué apreciaciones podrías hacer al respecto? Bueno, muy lindas las preguntas, la verdad, ayudan a pensar. Bueno, planificación, en lo personal, les decía, yo también me siento discípulo de Nerio Neirotti, que es un poco, bueno, es el vicerrector de la universidad y es una persona que se ha dedicado a la planificación y la evaluación de las políticas públicas, así que yo estoy en esa línea. Si quieren pueden googlear también la página Agenda Compartida. Agenda Compartida es una página de la Universidad de Lanús que la dirige Nerio, yo también estoy trabajando fuertemente allí, donde producimos investigaciones sobre evaluación de políticas públicas y todo lo que tiene que ver con gestión y planificación. Digo por lo que les interesa el tema de la planificación, ¿no? Ahora, bueno, yo creo que no basta con generar subsidios para las organizaciones, cosa que es importante y a veces es necesario hacerlo de manera urgente y demás. El tema es cómo hacer para que hayan mesas de trabajo que a la vez tengan la capacidad de incidencia en la burocracia. Porque no se trata solamente, Perón, recuerdan, decía, si querés que algo no funcione, generar una comisión. Bueno, no se trata de armar grandes comisiones o un montón de consejos. A veces son necesarios los consejos, tampoco los denigro. Digo que no se trata solamente de generar consejos donde puedan participar todos, sino que la participación tenga incidencia. Eso es lo que tenemos que lograr. Entonces, ¿cómo hacemos para que la participación tenga incidencia? Por ejemplo, yo les digo un solo ámbito que yo conozco. Los consejos de promoción y protección de derechos del niño en la provincia de Buenos Aires, pero bueno, a partir de la ley 26.061, que es la que a nivel nacional, en la provincia es la 13.298, los consejos de promoción y protección de derechos del niño en los municipios. Hay experiencias muy positivas, experiencias muy negativas, experiencias donde es algo diluido, donde no es nada. Pero ¿qué pasaría si esos consejos tuvieran una incidencia más real en las políticas de los municipios y en la vida activa del municipio? ¿Qué pasaría si empezamos a cambiar la lógica a veces de la burocracia interna de los municipios a partir de esa incidencia de las organizaciones? Lo que pasa es que eso nos toca a todos, pero me toca mi lugar, me toca mi dirección, me toca mi espacio.
Y ahí es donde se empiezan las complejidades entre las burocracias estatales y el poder de las organizaciones. Entonces, yo creo que es muy sabia la propuesta que hace, yo creo, latinoamericana, Carlos Matus. Si quieren un planificador, Carlos Matus es para mí el padre de la planificación en América Latina. Él dice que, bueno, hay que generar capacidades de gobierno, porque muchas veces lo que ocurre es que tenemos estructuras y no tenemos capacidades instaladas de gobierno, y tenemos un gran problema, que las capacidades instaladas están fragmentadas, todas separadas. Entonces hay que generar una gran ciencia horizontal, porque está todo fragmentado. Porque mientras nosotros, a lo mejor, pongo un ejemplo, qué sé yo, nosotros estamos pensando en un ministerio, no sé, estoy en el Ministerio de Ambiente y estoy pensando un plan para intervenir y fortalecer las huertas comunitarias. Pero lo mismo está haciendo el INTA, quizá por otro lado, lo mismo está haciendo, y no tenemos una planificación común de la incidencia de lo que podemos hacer, y son las organizaciones las que nos tienen que ayudar a pensar de esa manera. El problema es que a veces es más fácil planificar a partir de la lucha común, frente al neoliberalismo y al macrismo estábamos muy unidos en muchas cosas. Ahora, cuando tenemos que ser gobierno, tenemos que mantener la misma capacidad de juntarnos a pensar y discutir y debatir qué queremos hacer y cómo queremos hacerlo. Y a veces las estructuras de las burocracias estatales hacen que perdamos esa posibilidad permanente de mantener una instancia. Yo participé de los equipos técnicos del Frente de Todos. Fue una experiencia maravillosa, maravillosa. No se continuó. Hoy no tenemos equipos técnicos, lo que tenemos es un montón de cargos. Y está bien, hay gente muy valiosa. Tenemos un gobierno precioso en muchas cosas. Pero no continuamos la experiencia de debatir, de planificar, de discutir, de ver cómo transformamos la realidad. No invitamos a más organizaciones. Entonces, digamos, ahí yo creo que tenemos un gran desafío, un gran desafío. No puede haber planificación sin los actores. Y el Estado no puede ser el único planificador. Ya esa perspectiva terminó. Y no es que el Estado tiene que planificar con las grandes empresas y las grandes corporaciones y las grandes masas, digamos, directivas. También tiene que planificar con las organizaciones de base. Entonces, ¿cómo hacemos para generar esas lógicas? Yo creo que la aposta está muchas veces en lo local. La aposta está en lo local. Por eso ponía el ejemplo de los consejos de promoción y protección de derechos del niño. ¿Qué pasaría si eso tiene una incidencia fuerte? En algunos municipios la puede tener, la tiene, otros consejos que puede haber. Tampoco se trata de crear consejos a patadas sin tener incidencia. Participación es incidencia, no la voz. La voz sola no hace nada, ¿no? La participación es incidencia. Eso es lo que tenemos que lograr, ¿no? Perdón, una pregunta me faltaba, me enganché con lo de planificación y hablaba del gobierno de Evo y de García Linera. Sí, ¿qué apreciaciones podrías hacer al respecto del gobierno de Evo? Sí, bueno, sin ninguna duda, el gobierno de Evo es de los más exitosos de América Latina, no cabe duda. Es increíble que ese gobierno haya sido depuesto de la manera en la que fue, el camino de la toma de poder que se hizo es una cosa tremenda, ¿no? Yo creo que a mí por lo menos me impactó muchísimo más que Brasil, si querés, porque bueno, la destitución de Dilma fue tremenda, pero tuvo otras características. Acá hasta con la Biblia fueron a destituir a Evo, ¿no? Una cosa tremenda. Yo creo que el gobierno de Evo y de García Linera, vamos a estudiarlo como uno de los gobiernos exitosos, sin ninguna duda, lo tenemos que estudiar, y tenemos que también pensar la riqueza de, digamos, de la concepción originaria en el gobierno democrático, de la concepción de los pueblos originarios en el gobierno democrático. Eso es tremendo, eso es categórico. Y también es cierto que tenemos que pensar, y lo digo con el máximo de los respetos, tenemos que pensar que no podemos ser eternos nadie en ningún lugar. En donde queremos generar un espacio para eternizarnos y no pensar que tiene que venir otro atrás de nosotros, algo pasa que no podemos sostener los mismos valores que teníamos. Algo nos tira por la borda, digamos, esos valores que teníamos.
Es un riesgo que tenemos que siempre correr. Es verdad, en pequeños lugares uno puede decir, yo la verdad que he tenido la experiencia de con algunos compañeros que han tenido cargos, liderazgos y demás, siempre me dicen, bueno, yo puedo mantenerlo, es decir, puedo mantener esta conducción y sostenerla mientras yo esté. Está bien, es cierto, porque a veces uno necesita procesos, pero también esos procesos requieren de dejar comunidades que puedan continuar. Yo creo que ese es un defecto que hay que marcar, ¿no es cierto? En nuestros gobiernos latinoamericanos, no lo digo en el de Evo particularmente, que no soy un estudioso de ese gobierno, pero sí creo que García Linera es uno de los tipos más inteligentes que tiene la democracia latinoamericana, no me cabe ninguna duda, lo he leído y lo leo permanentemente, y creo que sin ninguna duda es una síntesis de movimientos populares y democracia muy fuerte el gobierno de Evo y de García Linera. Pero hay que plantearnos este tema de cómo generar espacios que continúen más allá de nosotros mismos. Porque ahí está el mensaje ambiental de Perón también, ¿eh? Perón estaba pensando no en sí mismo cuando está escribiendo esto en su etapa de madurez, está pensando en el devenir de las próximas generaciones. Entonces, los líderes también tienen que pensar y tenemos que pensar y ayudarnos a pensar cómo hacemos para sostener todos estos logros y estos caminos que hemos empezado y que necesitan muchos más procesos para seguir siendo transformadores, sin nosotros incluso. Bien, seguimos. Bueno, Sole Lembo nos comentaba sobre la pregunta anterior de Mariana. Dice Marian, sobre eso está bueno el manifiesto de la Isla del Sol, creo que del año 2012, en donde Evo plantea 10 puntos muy interesantes. Bueno, esa fue la última sugerencia. Ahora abrimos el debate. Le solicitamos a los compañeros que quieran abrir sus micrófonos para hacer una consulta, pregunta, sugerencia al compañero Matías. Abrimos la oportunidad. Hola a todos, ¿cómo están? Hola, Sole. Estaba escribiendo, pero bueno, justo dijiste lo de los micrófonos, así que hago la pregunta por este medio. No, nada, como para los que me conocen, no como docente, siempre pienso en cuál debe ser el rol de la educación para generar todas estas transformaciones, ¿no?, que vos venís presentando desde el sábado pasado. Por ahí preguntarte, ¿no?, ¿qué podés aportarnos o qué podrías decirnos acerca de, bueno, qué se tiene que mover en la educación para lograr estas transformaciones? ¿Cómo tenemos que pensar a la educación? Eso. Bueno, gracias Sole, muy buena pregunta también, muy amplia también. El último capítulo de Laudato Si. El último capítulo de Laudato Si se llama Educación y Espiritualidad Ecológica. Así se llama. Y trabaja justamente sobre esta cuestión que yo creo que es central. Bueno, algo decía antes un poco con la pregunta que hizo Ariel. Yo creo que hay que pensar en la educación incluso trascendiendo la formalidad de la educación, y también animarnos a pensar otra educación posible, ¿no? Porque, bueno, tenemos todavía ciertos parámetros, por más que los docentes tengamos un compromiso con lo colectivo, la estructura formal de la educación no está pensada formalmente para eso, ¿no? Y también, hay que decir, la estructura formal de la educación todavía sigue pensando en la uniformidad. Y tenemos que animarnos a pensar en la pluralidad y en la construcción colectiva, y para eso, bueno, hay que pensar paradigmas educativos también más amplios y más ricos, pedagógicamente pensarlos también. Y también animarnos a pensar que el rol de la escuela pública, de las universidades públicas, tiene que ver cada vez más un espacio donde todo sea más flexible a la transformación. Por ejemplo, las universidades y las escuelas también podrían apoyar a estas organizaciones, como las que mencionamos. ¿Por qué no incluso empezar a transformar esas organizaciones
en escuelas, o a lo mejor hacer sinergias específicas entre las escuelas públicas y las organizaciones. No solamente, bueno, los chicos a la mañana están en un SEC y después van a la escuela pública. Está bien, los contenemos, no hay duda, pero hay que animarse a imaginar algo distinto. En nuestras escuelas públicas, en muchas de ellas, no tenemos lugares verdes. Bueno, pero las organizaciones los tienen. O sí tenemos lugares verdes, pero medios desaprovechados. Entonces, o a lo mejor, ¿cómo hacemos para meter más organización adentro de la escuela? ¿No? Digo, a mí me parece que hay que animarnos a pensar desde otros lugares, ¿no? Porque no basta con la respuesta que damos en lo formal. Entonces, ¿cómo hacemos para transformar eso en lo que estamos con el involucramiento de otros que nos ayuden a despertar y a mirar y a hacer creativamente algo nuevo, algo distinto? Por ejemplo, una granja agroecológica puede ser perfecto un espacio de escuela pública. ¿Por qué no? Imaginarlo desde otro lugar. Pero ¿cómo no vamos a poder aprender a sumar y a restar mientras a la vez estamos cosechando zapallos? Por ejemplo. No, digo, y entonces empieza a tomar otra dimensión el lugar de lo colectivo, porque vamos transformando nuestro propio... Y además, bueno, esto se viene diciendo hace mucho, digo, no es que lo digo yo, los congresos de pedagogía y de educación vienen pensando cómo hacer para transformar la escuela y demás, adaptarla y demás, pero muchas veces se concentran solamente en la cuestión de contenidos nuevos, de la incorporación de tecnología, que es vital, sin ninguna duda, pero bueno, después también cómo hacer para pensar otras cosas. Por ejemplo, el hecho de que el Conectar Igualdad haya generado que muchos pibes por primera vez llevaban a su casa una computadora, la casa empezó a ser escuela de nuevo, si querés, en términos de lo que fue la incorporación de la tecnología. Lamentablemente no, se discontinuó, ya lo sabemos, se desmanteló todo ese programa durante los últimos años anteriores a nuestro gobierno actual, ¿no? Pero bueno, hay que empezar con lógicas a ir transformando totalmente lo que tenemos y a animarnos a lo nuevo permanentemente. Y que los debates sean cómo generamos eso para tener mayores derechos. Porque también lo que tenemos no alcanza para garantizar los derechos, y eso hay que reconocerlo. Yo creo que la educación se puede ir transformando desde esos lugares, y animarnos a pensar. Hay universidades que están apoyando algunas organizaciones. Hay universidades que están en eso. Discúlpenme, acabo de sentir un grito de mi hijo, me asusté por eso nada más. Pero bueno, todo bien. Bien, muy claro, muy enriquecedor cada respuesta. La verdad que estamos aprendiendo mucho junto a los compañeros y compañeras acá. Vamos a dar nuevamente la oportunidad. Levante la mano o abra su micrófono para el que quiera consultar, sugerir, hacer un comentario. A ver, ¿algún compañero o compañera más? Bueno, parece que no. Parece que ha sido Ahí tenés otra respondida. pregunta de A Mariana ver. Mesa. Tengo una en el chat. Bien, Ernesto, ahí estaba atento. Muy bien, dice Mariana. Quería saber por qué habías elegido a Rodolfo Kusch para incorporar en tu ponencia y si podías ampliar las conceptualizaciones de ser y estar. Bueno, nos ponemos filosóficos, qué bueno, con gusto. Bueno, Rodolfo Kusch fue un gran filósofo también latinoamericano y argentino y peronista, que tuvo una vocación, una decisión clarísima de aprender de las culturas originarias. Y aprendió de la cultura quechua de una manera tremenda, lo que lo llevó de alguna manera a replantear, a criticar la mirada que tiene digamos, la mirada europeizante de lo que es la noción del ser.
Ustedes saben que la filosofía, y desde ahí nacen todas las ciencias, se empieza a filosofar a partir del ser, ¿no? Es decir, porque bueno, el ser y el no ser, en Parménides, podríamos decir, allá por la filosofía griega, es un poco lo que va a marcar el horizonte de toda la filosofía griega y luego también de la filosofía moderna en general. Entonces, pero lo que dice Kusch concretamente es que desde América Latina y desde los pueblos originarios, parece ser que el ser, valga la redundancia, no es lo que está primero. Lo que está primero es algo que incluso es ontológicamente anterior, que es el estar en la tierra, el estar arraigado en la tierra. Pero bueno, lo cierto es que yo no sé si puedo hacer una filosofía del estar. Pareciera que fuera herética, ¿no? Una filosofía herética, hablar de la filosofía del estar y no del ser. Entonces, se genera una situación compleja, complejísima, de diálogo y de discusión, donde él plantea, creo que yo, que la esencia de nuestra manera de interpretar el mundo desde América Latina con el mestizaje cultural. Porque no va a ser reconocido esto. A Scannone, por ejemplo, cuando fue a llevar el tema de la filosofía del estar y de la sabiduría popular, le dijeron, no, de la sabiduría popular no se puede hacer filosofía. En América Latina, no sé, era algo común esto, pero lo llevabas a Europa y no, desde la sabiduría popular no se puede hacer filosofía. Entonces, la tensión es muy interesante porque la periferia, seríamos nosotros, ¿no? La periferia, este espacio existencial donde de alguna manera no tenemos la posta, la verdad, porque la posta está en el centro europeo de la consideración del pensamiento a partir de la filosofía griega, se le planta la periferia a el centro, que dice tener la posta, ¿no? Entonces, ahí hay una cuestión muy interesante. El estar no es otra cosa que la manera en la cual nosotros interpretamos la vida y estamos en la realidad. Y el estar recibe, en cambio, el ser de alguna manera te quiere imponer. Pero el estar lo puede absorber al ser, dice de alguna manera Kusch. Entonces, la consideración de la construcción de un nosotros desde la perspectiva del estar hace que vos seas receptivo, pero sin dejar de ser activo en la búsqueda. En cambio, la construcción de nosotros desde la perspectiva del ser es absolutamente avasallante, no te impone, digo para llevarlo a la práctica concreta. Entonces, nosotros tenemos una riqueza enorme, por eso creo que hay que aprender de lo ancestral, creo que hay que aprender de los pueblos originarios, creo que hay que aprender de las culturas que están arraigadas en nuestra tierra, y volver a eso, es importantísimo. Entonces yo creo que bueno, Kusch en esa línea nos da una pista para construir desde América Latina con el estar. El nosotros estamos, la palabra nosotros estamos, la que lo dice así, el que lo dice así es Carlos Cuyen, que lo tenemos vivo, un gran profesor, también de la UBA, ha dado clase en la UNLA, un gran profesor, no sé si Ariel vos lo tuviste en algún momento, lo viste. Carlos Cuyen es un tipo interesantísimo, relea a Kusch desde esa lógica y construye el concepto de nosotros estamos. Y el que lo sistematiza para mí a los dos es Juan Carlos Scannone. No sé si respondí. Creo que es súper respondida la consulta de la compañera Mariana. Ahí vemos que Rubén me parece que te quiere hacer una pequeña consultita, le cedemos la palabra. Bien, siguiendo ya que dijiste, nos metemos en filosofía y con lo que decía Mariana, ¿no crees que realmente a este estar, ¿no?, que tiene que ver con la vida misma, para poder construir en nosotros es necesario también esclarecer este concepto que en realidad es el prójimo, que tiene que ver en filosofía con el concepto de otredad, el otro? Sí, sin ninguna duda. Bueno, miren, Scannone es el primero, Scannone junto con Dussel son los primeros filósofos latinoamericanos que traen a América Latina el pensamiento de Levinas. Levinas, un filósofo judío, que justamente el tema de él es la otredad, ¿no? El otro, pero desde la perspectiva ética. Ellos van más allá de la perspectiva ética. E incluso, bueno, hablan no solamente de la relación con el tú,
sino también desde el nosotros con un ellos. Entonces hay una amplitud también fuerte en esa lógica. La otredad es, bueno, hay que bancarse a la otredad, digamos. La otredad no es simplemente estar hablando con otros y, bueno, lo que hablamos un poco de la transversalidad. Pongo el ejemplo que dijimos, bueno, sí, está bien, peronistas, radicales, socialistas, qué sé yo, y más o menos, bueno, en esto nos unimos, votamos juntos una ley. No, eso no es que vos respetaste la otredad. La otredad es decir, bueno, a ver, ¿en qué puedo yo renunciar a lo que yo tengo, creo, pienso, sin por eso renunciar al bien colectivo, al bien común, al buen vivir, o lo que quieramos llamar causa común, y qué tiene que renunciar el otro? Ese diálogo es tremendo, porque hay que animarse a renunciar, ¿no? Por eso a mí me parece fantástico el tema del método latinoamericano, o el método de la teología de la liberación, que al principio se hablaba solamente de la visión del profeta, el que denuncia y el que anuncia, ¿no? Es decir, denuncia una situación de injusticia, anuncia un camino por venir. Pero después le agregaron la renuncia. Entonces, denuncia, anuncia, renuncia. Ahí hay una mirada muy, muy fuerte. Y en el estar, vos fíjate que en el estar, los pueblos originarios viven el renunciamiento como algo muy común. Nosotros hoy nos escandalizamos, ¿no es cierto?, por ciertas cosas que a veces hacían los pueblos originarios. Sacrificar a una persona para una deidad. Parece una cosa tremenda, no lo haríamos nunca. Pero era vivido como una cuestión de darse a la comunidad eso. Y digo, estoy poniendo un ejemplo extremo. Hay muchos otros ejemplos más simples en donde quienes están viviendo se dan a la comunidad renunciando a sí mismos. Es fuerte eso, porque ahí hay que hacer una diferencia. Uno no renuncia a los valores y las convicciones, y no renuncia tampoco quizás a ciertas ideas a veces, pero renuncia a la única situación que impide que yo esté pudiendo trabajar, convivir, transformar con el otro. A eso renuncio. Entonces, a partir de esa renuncia puedo empezar a compartir y a vivir con el otro. Es un desafío gigante. En política ni les cuento. Yo lo trato de vivir, ya que está y salió el tema, yo lo trato de vivir en un movimiento del que participo, que se llama Movimiento Políticos por la Unidad, lo pueden googlear también. Es un movimiento que nace de la experiencia de los focolares, lo funda Chiara Lubich, una italiana, y se trae a la Argentina, justamente a partir de la experiencia del 2001 y del que se vayan todos. Bueno, la idea era que no termine la política ahí, y hay un grupo de militantes peronistas radicales de distintos espacios provenientes, y bueno, y se genera este movimiento que lo que tratamos de hacer es, bueno, convivir con nuestras diferencias y ver qué podemos apoyarnos, cómo podemos transformar la realidad. A veces nos sale, a veces no nos sale, a veces no debatimos porque hasta ahí llegamos. Es un desafío grande, ¿no? Cada uno tendrá su lugar de pertenencia, uno al peronismo, yo en mi caso no, pero después, bueno, el tema es cómo seguir construyendo con el otro. Y hay cosas lindas, hay cosas que se van dando, cosas que podemos generar y cosas que no tanto. El desafío de la sorfraternidad y de las renuncias para poder construir con el otro, desde el estar, porque estamos para la comunidad y somos una comunidad, es un desafío grande. No sé si Rubén querías algo más de eso. Gracias por ayudarnos a pensar. Creo que también, ¿no?, en este intercambio uno deja cosas de lado y le da espacio a pensamientos nuevos, ¿no? Que por ahí el intercambio nos permite hacernos de las ideas de los otros. Así que muchísimas gracias, Matías. Bien. Bueno, si ningún compañero tiene una consultita más, voy a hacer los agradecimientos al compañero Matías. La verdad que ha sido muy esclarecedor, muy enriquecedor esta clase, tanto como la anterior. Creo que en estas últimas dos fue cuando más se abrió el debate, ha despertado como un poco entre los compañeros y las compañeras las ganas de preguntar, de exponer sus puntos de vista. Y bueno, muchísimas gracias, Matías, te vamos a tener en cuenta para próximos encuentros seguramente también, si estás de acuerdo, y queremos hacerle extensiva
el agradecimiento al compañero Ariel, quien es el que nos hace el contacto con vos, Matías. Así que si te parece, Ariel, te cedo la palabra para que puedas cerrar esta clase. Y bueno, agradecerles a los dos. Nos vemos pronto en próximos encuentros. Y bueno, le cedemos la palabra a Ariel para que pueda hacer el cierre de la clase. Muchísimas gracias, Matías, de parte de todo el Partido Justicialista de San Vicente, de los compañeros de la Juventud Peronista, y compañeras también que están presentes, que nos mandaron los agradecimientos por privado, nos animaron a participar, pero que hoy sin duda han aprendido mucho. Gracias. Antes de que cierre Ariel, me gustaría leer una frase de Scanone, porque creo que resume, justo la estuve rumiando esta semana y me parece que es muy interesante, después si quieren se las comparto. Interesantísima. Dice así: la categoría pueblo deriva de la de mestizaje cultural. Como el pueblo se deriva de su etos cultural, de un tal mestizaje, por el entrecruce de dialécticas, ¿no? Es decir, tanto el mestizaje cultural responde al pueblo como el pueblo al mestizaje cultural. Por ello, sin negar los antagonismos en el seno del pueblo, esta categoría sirve para descubrir en la realidad la primacía ontológica de la fraternidad y la unidad nacional sobre la conflictividad. Esto que dice es lo que dice Francisco: la unidad prevalece frente al conflicto. Pero es esto: en la unidad hay que bancarse el antagonismo, en la unidad hay que bancarse el conflicto. Y bueno, desde ahí justamente hacer prevalecer la unidad nacional. Nada, quería cerrar con eso, que me parece que resume mucho de lo que dijimos. Excelente, Matías. Te quiero hacer llegar algunos agradecimientos antes que cierre Ariel, que llegaron por chat. Nos dice Sole Lembo, muchas gracias. Nos dice Mariana, muchísimas gracias por las clases y charlas, la predisposición y los materiales valiosísimos que aportaste a nuestra escuela de formación. Emiliano nos dice, muy bueno, Matías. Ángel nos dice, excelente. Rubén nos dice, gracias a la Escuela de Formación Política por brindarnos este espacio. Eleonora, que es nuestra secretaria general del Partido Justicialista de San Vicente, autoridad del partido, magnífica charla de debate, gracias, Matías. Ángel nos vuelve a decir, maravilla lo de Scanone, y esa es la final. Le cedemos la palabra a Ariel. Muchísimas gracias, Matías, un gran abrazo peronista y nos volvemos a encontrar. Bueno, ¿qué tal, compañeros? Primero, bueno, agradecer este espacio que nos permite justamente reflexionar un poco acerca de las diferentes miradas acerca del movimiento nacional peronista, y en particular estas dos clases que tuvimos acerca de, bueno, el pensamiento de Perón y la línea de continuidad que hay en Francisco acerca de el mensaje mental a los pueblos del mundo. Bueno, agradecer primero y principal al presidente del Partido Justicialista de San Vicente, a Nicolás Mantegaza, que es intendente actual, a Eleonora, la secretaria general, a vos, Pablo, que estás a cargo de la parte de juventud, y a vos, por supuesto, Matías, que bueno, acá Pablo señaló que hice el contacto para que participes de las charlas. Lo hice conociéndote en aquellas clases de formarnos que daba la UNLA para futuros dirigentes, donde ahí vi tu calidad como docente y como persona, sobre todo, y a su vez como un militante del campo nacional y popular y cristiano, ¿no? Entonces me parecía que ver esa mirada que muchas veces no se evidencia, ¿no? del movimiento nacional y popular en su relación con la cuestión espiritual y cristiana, ¿no? Generalmente se lo ve solamente la parte política, relación de poder, pero digamos que esa parte es como que está a veces un poco distanciada, y me parecía que estas charlas acercaban a muchos compañeros, digamos, a esta parte, si se quiere, del último Perón, ¿no? El Perón más maduro, como acá se señaló, ¿no? De ver un poco lo que él avisoraba como temas a futuro, ¿no? Sobre los problemas que sobrevenían sobre el mundo, y bueno, ver esta mirada ecológica
de un modo integral, ¿no? Por supuesto. Así que, bueno, estos espacios de debate y reflexión siempre son muy enriquecedores porque, bueno, generan ideas superadoras y reflexiones, por supuesto, ¿no? Y la formación para los militantes es muy importante, y creo que para los futuros dirigentes esto de alguna manera puede generar frutos enriquecedores, ¿no? Así que bueno, creo que nada más, y creo que estuvo muy bueno. Bueno, entonces damos por finalizada la charla de hoy. Un abrazo a todos los presentes. La próxima clase creo que vamos a tener a cargo del compañero Ernesto, que está presente hoy. Vamos a ir arreglando en la semanita. Les voy a dejar acá en el chat, para los que no lo tengan, el mail en el que nos pueden agregar o mandar un correo electrónico, y los metemos en una lista como para hacerles llegar también por acá los links de la sala de Zoom para estar presentes en el próximo sábado también a las 18 horas. Ahí se los dejo, es la jpsanvicente@gmail.com. De cualquier manera también lo vamos a poner en el grupo que tenemos de la Escuela de Formación en Facebook. Así que hasta el sábado que viene entonces, un abrazo peronista, compañeros y compañeras, y nos volvemos a ver. Muchas gracias a todos.